Y seguimos en el rumbo de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Y tenemos ahora el tiempo de nuestra primera entrevista. Y queremos darle la bienvenida aquí en cabina al señor Johnny Pujols, quien es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido al rumbo de la tarde. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Para mí es un honor estar aquí con ustedes esta tarde y con toda su audiencia. ¿Qué está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana? En un planteamiento muy directo. Eh, ¿Está en campaña o no está en campaña? ¿Está en una campaña interna en procurar afianzar posicionamientos y liderazgos para unas primarias? Ya se había dicho que se quería adelantar, después se dejó ya a un lado de acuerdo a lo que planteó la Junta. Sin embargo, todos los fines de semana hay actividades del partido, inclusive encabezada por el principal dirigente del partido, que es Danilo Medina. Sí, pero eso no son actividades de campaña, Ok. porque no son actividades propiamente proselitistas. De hecho, ha habido 2 advertencias de la Junta Central Electoral recientemente, y esas advertencias se las ha hecho a partidos distintos al PLD. No le ha llegado ninguna notificación al partido en específico, aunque tenemos una gran cantidad de aspirantes o varios aspirantes o compañeros y compañeras que tienen la intención de aspirar a la presidencia de la República. Ellos están haciendo las actividades que la Junta permite en esta etapa, porque hay actividades que están permitidas y además que tienen un carácter constitucional, la libertad de asociación, libertad de reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces eso sí se está haciendo y luego están haciéndose las actividades propias del partido. El partido tiene una agenda, aunque eso es poco común porque en esta época la gente le pone mucha atención a las figuras y poca atención a las instituciones. El PLD es una institución de 51 años, o sea que normalmente sigue su propia agenda y hay un mandato del 10º Congreso que tiene que ver con el fortalecimiento de las estructuras y una transformación orgánica que nos manda a reorganizar toda la militancia del partido en torno a los recintos electorales. Y esa reorganización pues se está implementando y el presidente está yendo a las provincias a pasar balance. Y también hacer un trabajo que la sociedad le pidió al PLD y que la militancia del partido también le pidió o nos pidió en el 10º Congreso, que fue asumir la responsabilidad de hacer oposición de manera más firme, más contundente, y es lo que hemos estado haciendo. Había una, por así decirlo, yo le voy a poner la etiqueta, tú le pones una etiqueta encima, como ahora el etiquetado frontal, como se dice, o, o lo analizas. Francisco Javier cuando salió a hacer campaña por una precandidatura. De buenas a primeras, el mismo después de lo de la Junta, dijo que se retiraba en cierto modo, pero su retiro ha sido un retiro prácticamente a cero, por así decirlo. Ha dejado de estar apareciendo en los lugares públicos, pero cuando usted se reúne con un grupo, pongo el caso de Francisco Javier, no estoy diciendo que sea el único, y voy a hablar de otros partidos también, pero en el caso tuyo hablo del PLD. Cuando usted se reúne en un polideportivo para hablar con sus militantes, aunque sea para decirle que estamos haciendo un empadronamiento para saber cuántos dirigentes y cuántos militantes tenemos en esta zona, eso tiene un sentido proselitista en cierto modo y hay muchas formas de hacer proselitismo que no necesariamente es en una caravana o en un mitin político. Sí, la Junta Central Electoral. ¿Eso está pasando en el PLD o está pasando de cara a otros partidos en el No, no. escenario político? Vamos a ver, hay un llamado que le hizo la Junta Central Electoral a otros partidos políticos por el tipo de actividades que estaban realizando. Al PRM tengo entendido que por la realización de actividades a cielo abierto, que están prohibidas, y en el caso de otras aspiraciones por un tema de vallas, ¿verdad? Sí, el tema de la Sí, El pero Camino Nuevo. bien, pero en el caso del PLD, las actividades que han hecho nuestros aspirantes, incluyendo el compañero Francisco Javier García, son actividades que se hacen bajo techo y esas actividades están permitidas en todo tiempo. No hay ninguna prohibición para las actividades que se hacen debajo de techo, en casas, porque las reuniones no están prohibidas. No, de ninguna Sí, forma. correcto. Entonces ese es el tipo de actividades que él siempre ha estado haciendo y no ha dejado de hacer. El domingo pasado vi que estuvo en la provincia de Asua y otros compañeros y compañeras que también aspiran a la presidencia, pues han estado haciendo lo propio. Abel Martínez estuvo fuera del país, veo a Francisco Domínguez Brito yendo a los medios de comunicación, o sea,
Tampoco hemos recibido ninguna advertencia y ningún llamado a la atención de parte de la Junta. Eso sí que vemos con agrado, es que todos los compañeros y compañeras del partido saben que su compromiso con el pueblo dominicano y también su compromiso con la preservación de la unidad del partido. Y en ese sentido, pues nos ponemos a la altura de esa responsabilidad histórica. Eso es lo que ha estado ocurriendo en el partido. No ha habido ningún cambio en ese sentido en la agenda que siguen los aspirantes. Yo creo que en República Dominicana ha habido siempre un patrón a nivel político en donde muchas organizaciones no pueden trascender más allá de la muerte de sus líderes principales. Pasó con el PRD, pasó también con el Reformista, y el PLD comenzó siendo un partido de cuadros donde formaba a sus miembros para hacer política. Luego se abrió con esta famosa alianza que todos conocemos y se volvió un partido de masas. Gobernó el país por décadas y ahora, tras un conflicto interno, que es la primera vez que dos grandes estrategas del nivel de Danilo Medina y Leonel Fernández chocan de cierta forma y producen esta ruptura, dando como resultado esta lucha en donde mucha gente piensa que uno de los dos partidos va a ser absorbido. Por un lado, el PLD con una estructura a nivel nacional, como usted bien establece, que es realmente una institución como partido, y un partido como la Fuerza del Pueblo, quien yo considero ha salido muy bien parado tras esta ruptura, debido a que ha crecido a nivel porcentual muy rápidamente en relación al tiempo que tiene ese proyecto. ¿Cuáles son las estrategias que está haciendo, que está llevando a cabo el PLD, ya que ha habido incluso denuncias de que de un partido a otro hay personas que están tratando de captar ese liderazgo de ambas organizaciones? ¿Qué está haciendo el PLD para subsistir y para no ser absorbido de forma natural por una persona y un proyecto político que todavía tiene muchos lazos emocionales y de liderazgo dentro del propio PLD? Sí, usted decía al principio de su comentario que muchos partidos de la República Dominicana no sobreviven a sus líderes. Y el PLD logró hacer eso. El líder del PLD se llama Juan Bosch. Y el PLD sobrevivió a Juan Bosch. Tal vez es su grandeza, que es un partido que tiene una tradición democrática real. Probablemente el único partido del sistema de partidos que se comporta como un partido, es decir, que tiene que hacer procesos selectivos, que tiene aspirantes, que tiene que correr con procesos, ponerse de acuerdo. El PLD ha presentado 5 candidatos presidenciales en toda su historia. Y entiendo que tal vez el desafío, para no hablar de estrategias, porque las estrategias no se comunican, pero el desafío más importante que tiene el partido es primero comprender que está en contraépoca. Es decir, esto es una época en la que la gente procura acercarse más a figuras que a partidos. Y por lo tanto, usted tiene que afinar muy bien el trabajo que va a hacer. Y por otro lado, dar una imagen correcta. El PLD, como usted explicó muy bien, muy detalladamente, se dividió hace 6 años, en el año 2019. Y pues de ese proceso quedan secuelas, lógicamente. El paso de personas de una organización a otra es lamentablemente tradicional en la cultura política dominicana. Y lo digo con lamentable porque pienso que es una debilidad, es un vicio de la democracia dominicana. No importa quién la practique. Hay gente que me ha dicho que tal vez yo no debería de referirme en esos términos al transfugismo, porque bien pudieran estar llegando al PLD gente de otro partido y en efecto pasa eso. O puede haber ocurrido anteriormente. Pero en República Dominicana el transfugismo no se da por convicción ideológica porque la ideología ya no existe, que sino que es por conveniencia económica. Si fuera por condición ideológica no fuera transfugismo. Sí, porque fuera por convicción. Habría un asunto de ideas ahí. Lo que lo convierte en transfugismo es que no es por una convicción ideológica ni por un asunto de conciencia. Normalmente media algún tipo de ventaja o de oportunismo. Hay casos en los que no es así. Hay razones por las que una persona puede dejar de estar en una organización política y eso se comprende. Por otro lado, hay gente que entra a las organizaciones políticas todos los días. Genera menos importancia en los medios de comunicación.
Pero todos los días el partido juramenta gente también. Como norma, procuramos no practicar el transfugismo y por lo tanto no comunicamos si alguien viene de un partido o de otro partido, sobre todo si es un partido de la oposición, por un asunto de respeto a la oposición, considerando que el adversario es el gobierno. Y en otro sentido, pues tampoco promovemos que alguien abandone su partido. No visitamos a personas para que abandonen su partido. No lo consideramos una buena práctica y espero que toda la militancia del partido pueda comportarse con ese nivel y con esa altura. Sin embargo, ustedes están ahora mismo, acaban de hacer una denuncia en voz de Gustavo Sánchez, un dirigente del comité político, en que no le están jugando con las mismas cartas a ustedes, en este caso de parte de la Fuerza del Pueblo. Yo creo que fue una advertencia necesaria de parte del compañero Gustavo Sánchez y yo creo que existe la conciencia también en la oposición de mirar al adversario que tenemos de frente, que es el gobierno y no es pequeño. Pero en este caso ustedes han escogido un adversario más directo en el caso de la Fuerza del No, Pueblo. el adversario del PLD es el gobierno. Sí. En el caso particular de lo que es a lo interno del PLD, uno ve que hay un relevo generacional que está ahí. Sin embargo, yo soy de las que pienso, y esto es un análisis muy personal, que habiendo muchísimo más talento en su momento para presentar como candidato, el hecho de que se eligiera o de que el expresidente Danilo Medina en su momento eligiera a Gonzalo Castillo fue una mala movida, porque si bien quizás era el candidato del líder del partido, no contaba tal vez en ese momento con lo que se requería para poder competir a nivel presidencial. Entonces, a veces se visualiza desde fuera, al menos para mí, que las decisiones que toma el expresidente Danilo Medina siguen teniendo mucho peso y que en cierta forma bloquean ese relevo generacional que existe dentro del PLD. Sí, creo que hay muchas cosas en su comentario actual. Por lo menos observo 3 consideraciones que son importantes y me voy a permitir separarlas. Lo primero es la participación de Gonzalo en el proceso electoral del año 2019. Gonzalo era un ministro muy bien valorado, que había adquirido popularidad por su capacidad de gestión, de gerencia, y que además ganó un proceso interno. O sea, ganó por mérito propio un proceso interno. Y el resultado, la evidencia de eso que yo le digo, es el resultado electoral del año 2020, donde sacó un 38%, contra todo pronóstico y con una ola completa en contra, y el desgaste de un partido que había gobernado 20 años, como usted explicó al principio. Y lo hizo, y el pueblo dominicano votó en reconocimiento a su solidaridad y a esa capacidad de gestión de la que hablo. De hecho, sigue gozando de una enorme popularidad dentro del partido y fuera del partido. Por otro lado, en efecto, el presidente Danilo Medina tiene un liderazgo real dentro del PLD. De ese liderazgo no prescinde ninguna organización política. El PRM, cuando se fundó, no sacó a Hipólito porque había sido presidente y tenía mucho tiempo. Y la Fuerza del Pueblo, cuando se fundó, contó con el liderazgo de Leonel Fernández y cuenta con el liderazgo del presidente Fernández. Eso es normal. Un líder de esa dimensión, sobre todo cuando ha sido presidente, tiene mucho que aportar, tiene un valor, tiene un peso específico dentro de las organizaciones. Y hay que considerar que eso es normal y que es parte de la vida democrática. Y el tercer aspecto es el tema del relevo. Estamos viviendo un cambio de época. Hay una transición epocal. Y por eso cambia la forma en la que producimos y consumimos bienes y servicios, incluyendo bienes culturales como la comunicación, que es a lo que ustedes se dedican. Pues bien, de esa misma manera, la actividad política también se ve afectada por ese cambio de época. Y hay actitudes generacionales que priman. Pero cualquier transición generacional ocurre en décadas. O sea, se toma 2 o 3 procesos electorales. Esa transición de generaciones está ocurriendo simultáneamente en todo el espectro político, en todas las organizaciones. En el caso del PLD, pues usted tiene personas relativamente jóvenes, porque jóvenes son de 18 a 20 y algo, ¿verdad? A 35 según la ley, pero yo considero jóvenes los que son estudiantes míos, que tienen de 18 a 25. Hasta nosotros que ya nos dicen adultos mayores. Sí. Es un eufemismo para decirle viejo. Ajá, bueno, pero es así. Bueno, pero hay una generación distinta a la generación que fundó el partido que está asumiendo responsabilidades. En el PLD se le ha abierto las puertas a esa generación, sabiendo que tenemos que integrarnos.
siempre me recuerdan algunos compañeros y del comité político una frase del Papa que decía: los jóvenes caminan rápido, pero los viejos conocen el camino. Y hay una sabiduría en esas palabras, ¿sí? Hay verdad ahí. En el PLD, el caso mío, que fui electo secretario general, relativamente joven. Yo no soy de la generación que fundó el PLD. Yo entré después del 6º Congreso, que fue el Congreso que masificó el partido y en el que se cometieron errores, pero de eso podemos hablar después, se ¿verdad? alejaron completamente de lo Con- que era la visión sí, bochista de sí, inicio. sí, exactamente. Fue una transformación muy drástica, tal vez. Eh, y sin embargo, me toca ser secretario general. Junto conmigo, con el proceso en el que fui electo secretario general, 2 jóvenes más: Iván Lorenzo, que fue senador, y José Dantes Díaz, que es el secretario de Asuntos Jurídicos del partido, destacadísimos, con mérito para haber sido también, y hubieran estado haciendo un buen papel. Vicepresidente de la República, vicepresidenta del partido, Soraima Cuello, es candidata vicepresidencial también. Es vicepresidente del partido, Juan Ariel Jiménez, profesor de Harvard, miembro del comité político del partido. Richard Medina, miembro del comité político, también egresado de Harvard. Elías Cornelio, Domingo Jiménez, los 2 de mi generación, comenzamos juntos desde los movimientos juveniles, miembros del comité político ambos. Karen Ricardo, Kenia Lora. Hay una generación que está asumiendo responsabilidad. El PLD tiene un porcentaje impresionante de personas de la generación siguiente y subsiguiente a la fundacional que ha ingresado al máximo organismo de dirección, y lo hemos hecho sin tener, asumiendo el riesgo de ir a un proceso eleccionario, porque es doloroso un proceso eleccionario. El comité político entero se sometió y quedaron compañeros con mérito fuera, compañeros incluso que fueron fundadores del partido. Pero eso permitió que otra generación pues comenzara a integrarse a la dirección del partido. Vamos a decir que, en resumen, esa es la respuesta a su comentario. De cara a la situación del país, a la situación no solamente política, sino la situación general económico-social del país, hay muchas críticas de las políticas del gobierno, hay muchas expectativas sobre hacia dónde vamos a conducir el país de cara al proceso electoral a partir ya del año que viene. No vamos a leernos carta entre gitanos y vamos a esperar que lleguen las primarias para comenzar a hacer política de cara a un proceso electoral aquí en República Dominicana. En ese sentido, ¿cómo visualiza el PLD que vamos caminando? Y lo digo por lo siguiente. Estamos frente a un tripartidismo que no es lo común en la generalidad de los procesos electorales en República Dominicana. En otros países se da mucho el tripartidismo. En República Dominicana es un bipartidismo. Y tanto es así que en el año 2023, previo a las elecciones del 24, se trató de conformar. Hubo grupos que presionaron y hicieron esfuerzos por lograr una unificación de la oposición para lograr un bipartidismo frente al partido de gobierno en el proceso de las elecciones. ¿Está cerca eso? ¿Está esa visión entre los 2 principales partidos de la oposición, por así decirlo, de cara a lo que es la ejecutoria del gobierno y la situación del país en la misma onda? ¿Eso podría acercarlo o podría alejarlos? Bueno, no. En tu visión. En la medida en que nosotros comprendamos desde la oposición que el compromiso y la primera alianza con el pueblo dominicano, y que en ese mismo sentido hay una realidad que se impone, que es la realidad de las condiciones de existencia de la gente, las condiciones de vida de la gente, la manera en que se han deteriorado rápidamente políticas públicas esenciales en el área de la salud, de la educación, del empleo, de la economía, del alto costo de la vida, de la canasta básica, incluyendo sectores productivos esenciales como el sector agropecuario, por ejemplo. Y que por lo tanto pongamos los ojos en el gobierno y en las ejecuciones del gobierno, pues en esa medida conformamos un discurso opositor. Y tal vez eso es lo más importante, porque lo demás se reduce a alianza y tienen un carácter electoral y por lo tanto tienen su momento. Pero ahora tal vez lo más importante es eso. Y el PLD lo comprendió después del 10º Congreso. Fue parte de la crítica que hizo la militancia. Nosotros hacemos una evaluación que baja a los comités intermedios y a las bases del partido, y ellos son muy críticos
con la dirección y entre ellos mismos, es parte del ejercicio. Y pues nos decían, hay que hacer este trabajo de oposición. Y en el mes de diciembre el partido comenzó. Yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros en diciembre comenzamos con una crítica frontal a los bonos, a la entrega de los bonos navideños, el hecho de que habían unos bonos que no se habían entregado y además la forma en que se hacía, que era por fuera del sistema único de beneficiarios, el SIUBEN. Luego, con mucho más información, volvimos y la repetimos en enero. Desde ese momento, lunes tras lunes, el partido ha estado haciendo ruedas de prensa donde critica en específico el desempeño de una política pública particular del gobierno, pero al mismo tiempo ofrece una hoja de soluciones o de propuestas. Una de las últimas o las dos últimas han sido sobre el sector eléctrico. Nosotros, pero además tengo que decir que mucha de esa crítica la habíamos hecho en el cuatrenio pasado, porque hay algo que dijo el presidente Danilo Medina en la entrevista que tuvo en Sol. Él dijo, mire, hay un momento en que la población no le escucha. Y entonces no importa lo que usted diga, no se escucha. Había un desgaste que tenía el partido. Y nosotros, por ejemplo, desde el cuatrenio pasado comenzábamos a decir en la voz de Juan Ariel Jiménez y de parte de nuestros voceros, hay muy baja inversión pública. Eso va a traer consecuencias. Se está cometiendo un error con esto. Y bueno, ahora ya la gente comienza a darse cuenta de cuál es la consecuencia de eso y ya se escucha mucho más la opinión del partido. Pasa lo mismo con el tema eléctrico. Nosotros comenzamos a ver el aumento en las pérdidas. El aumento de las pérdidas comerciales, no solo técnicas, comerciales. Y el descuido con el mantenimiento de infraestructura crítica del sector eléctrico, comenzamos a denunciarlo en la boca de nuestro vocero, no tan sistemáticamente como ahora, pero no se escuchó tanto. Ahora, cuando lo hemos dicho, pues sí ha llamado la atención. Y hicimos un conjunto de propuestas que implica, pues, contratar mejor los combustibles, los contratos de los combustibles, darle mantenimiento a la infraestructura, gestionar mejor el tema de las pérdidas comerciales. A veces se trata, por ejemplo, de los contadores o otros aspectos de carácter técnico. Y también sugerimos la construcción de la segunda Punta Catalina. ¿Por qué? Bueno, porque está toda la infraestructura ahí montada, usted tiene la línea de transmisión, las subestaciones, el puerto, el depósito de ceniza. O sea, que le sale muchísimo más barato al Estado. De hecho, con lo que ha producido Punta Catalina, más de 2.000 millones de dólares en términos de ahorro y también de beneficio para el Estado, usted construye la segunda. Más, con lo que deja Punta Catalina, usted consigue un préstamo para construir la segunda. O sea que estamos haciendo eso y lo hacemos con todas las políticas públicas, no solamente las críticas, sino también las propuestas. ¿Por qué? Porque el PLD, y esto es importante que toda la militancia lo sepa, a cada partido, incluso a los individuos, se nos atribuye cierto comportamiento. Entonces la sociedad espera que usted se comporte de esa manera. Hay como una expectativa. Cuando se le dice al PLD que hagan oposición o que no hemos hecho suficiente oposición, evidentemente no es que salgamos a la calle a brincar ni a quemar goma, nada por el estilo. Además, esta época tampoco lo admite, espero yo, ¿verdad? Sino que denunciemos y propongamos, porque ese es el PLD. Y en cierta medida tuvimos que ya desempolvar nuestros orígenes, nuestras prácticas originarias y traerla de vuelta, adaptada a esta época con la tecnología que tenemos ahora. La reunión que se celebró entre el presidente Luis Abinader y los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina. Yo les digo siempre presidente, para mí son presidentes siempre. Un asunto de respeto. Los presidentes en esa reunión cumbre y Hipólito Mejía, perdón, pareció abrir el camino a una comunicación más directa. Sin embargo, vemos como que se ha apagado un poco esto y que después de esos primeros, uno o dos encuentros que hubo, primero en el Ministerio de Defensa y después en el local del CES, han arreciado las críticas de la oposición hacia el gobierno, los dos principales partidos de oposición. Esto significa que ese diálogo que se inició, aunque tenía un objetivo, pero lógicamente una cosa lleva a la otra, porque hay muchas situaciones conexas. No es verdad que si tú y yo nos sentamos a hablar de un tema que tenemos ideológico, no terminemos hablando de la familia o terminemos hablando de que tal película es buena o es mala, porque es una razón de lógica, además una sociedad pequeña. ¿En qué punto están esas posiciones? No solamente en el caso Haití, y lo dejo a un lado como un tema ya de otro nivel, sino en cuanto al estado de las relaciones y las posibilidades de ese estado de relaciones
en visión de lo que podría ser el proceso electoral, oposición versus gobierno? Bueno, el estado de las relaciones en términos personales está bien. No hay las motivaciones políticas no tienen por qué tener un carácter Y personal. aquí no lo tienen generalmente. En general en la República No, no Dominicana lo no hay, lo no lo tienen. hay. ¿No? Y tal vez eso ha sido parte del éxito de nuestro sistema de partidos y de la calidad de nuestra democracia con sus debilidades. Porque hay muchas cosas que debemos discutir y mejorar, sin duda. Pero si nos comparamos con otros países sudamericanos, sobre todo, pues hay una estabilidad política y del sistema de partidos que tenemos que proteger, que tenemos que cuidar y que tenemos que fortalecer. Bueno, y por lo tanto, aquí aprovecho para decir que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo. Ustedes que son hacedores de opinión, los ciudadanos y los actores políticos, los que estamos militando en los partidos políticos, pues de elevar la calidad del debate público y de saber que cuando uno hace una crítica, se la hace a la ejecución de una política pública y al comportamiento de un funcionario en el máximo, en el caso más drástico, pero no se trata de una crítica de carácter personal, porque no ganamos nada con eso. Eso por un lado. Ahora, con respecto a lo que usted plantea, que es específicamente lo relativo al diálogo sobre el tema haitiano, tenemos que recordar el contexto en el que ese diálogo es convocado. Sí. Había un momento muy álgido, había mucha preocupación ciudadana respecto al tema, había mucha desinformación también, y había una preocupación por el nivel de inestabilidad que había en la República de Haití y cómo esa inestabilidad estaba presionando nuestras fronteras y todo el discurso que había también en la comunidad internacional que presionaba en cierta medida la política migratoria dominicana. Y por lo tanto el presidente de la República hizo una invitación a los expresidentes para que se afrontara con una visión conjunta, una visión de Estado, un problema que era común para todos los dominicanos. Y yo creo que fue correcto. Creo que dimos una muestra de madurez política creo que muy pocos países pueden poner a sus expresidentes junto con el presidente de la República de turno y ponerle frente a un problema. Creo que fue bueno. Ahora, eso tenía una fecha de caducidad, porque nosotros somos opositores. Por lo tanto, no podíamos permanecer ahí mucho más tiempo del que permanecimos. Y teníamos una responsabilidad que era concluir con la discusión del tema migratorio. Esa discusión se fue al Consejo Económico y Social, hubo delegaciones de los expresidentes, se produjo un documento que creo que va a estar listo ya la semana que no viene. lo conocemos nadie. Porque todavía no había concluido. Todavía hoy hubo reuniones del CES y creo que ya la semana que viene el documento va a estar listo y se lo van a hacer llegar a los expresidentes y al presidente de la República. Eso es lo que tengo entendido. El presidente dijo algo de eso, de que tenía primero que enviarlo a los presidentes, a los participantes, sí, algo así. Sí, sí, entonces, pero para nosotros que estamos en el espectro opositor, pues era necesario concluir ese tema. ¿Por qué? Por lo que usted decía. Y usted lo dijo con una precisión meridiana. Usted dijo, si nos sentamos todos en esta mesa, aunque estemos hablando de comunicación, de repente vamos a preguntarnos por la familia. Sí. Y entonces se pueden meter otros temas y nosotros tenemos una responsabilidad que hacer oposición. Si nosotros ni hacemos la política pública, ni la diseñamos ni la ejecutamos. Podemos proponer, pero nuestro rol termina máximo en la propuesta, más nada. Sí. La ejecución es una responsabilidad del gobierno. En este caso ese diálogo tiene una virtud en cuanto a eso que tú planteas, y es el hecho de que los tres que están participando junto con el presidente en ejercicio han sido presidentes y conocen la metodología, la mecánica, y además de eso son personas de Estado. Sí. O sea, eso no es lo mismo que con un dirigente político que no conoce, o sea, no ha vivido la política de Estado, aunque la conozca. Sí. Ahí hay una experiencia ganada en eso, y eso no creo que no exime de cualquier otra posición, pero lo que tú dices es lógico, cada uno en su ambiente, en su rol que tiene que jugar dentro de ese esquema político. Yo creo que eso es, mis disculpas por lo abrupto, pero yo creo que eso es chulería política. Porque cuando eso se hizo, efectivamente se pudo haber visto como algo positivo, como madurez política, que de hecho nos hace falta mucho en ese sentido. Sin embargo, eso, más allá de lo simbólico, y lo hablábamos incluso con un experto en negociación, no implica ningún cambio en relación al tema y a la realidad del tema haitiano. Considero que eso es precisamente, proviene de eso que usted menciona, de que no se hace
personal el tema a nivel político, pero yo creo que el reto con el tema haitiano sigue estando ahí, No, Sin pues duda. en este independientemente, caso sí, yo creo No, que no, yo creo que sin duda, el sí. sin desafío duda. sigue ahí. El desafío y la preocupación también de los ciudadanos con respecto al tema migratorio, al cuidado de la frontera, al tráfico de personas, de armas, todo eso sigue ahí. Usted mencionó algo que yo quiero rescatar porque me siento muy identificada. Todo el que oye el rumbo de la tarde sabe que yo soy una bellonera en ese sentido. Y es sobre el tema del sistema de partidos. Yo pienso que en este gobierno hemos involucionado como sociedad. Yo lo pienso. Pienso que en los gobiernos del PLD hubo un exceso de corrupción y que se institucionalizó la corrupción. No digo que todo el sistema o todo el partido estuviera lleno de corrupción, pero creo que fue un momento histórico en República Dominicana en donde se institucionalizó cierto nivel de corrupción que ya venía, que creció en esos gobiernos y que sigue en este gobierno, en esta gestión. Sin dudas, creo que es algo del sistema de partidos que está vinculado a la calidad de ciudadano. Entonces, cuando yo reviso el tema del sistema de partidos, me doy cuenta que en las últimas elecciones solo el 35% de las personas que estaba habilitada para votar votó. Es el presidente que ha sido elegido con la menor cantidad de votación en los últimos 60 años. Y eso es un dato, eso no es una opinión. Entonces, cuando uno revisa eso, gente como yo, que todavía nos consideramos en el rango de casi doblando la esquinita de ser un viejito, pero en la juventud todavía, uno se pregunta y se cuestiona. Se puso años de más. De más, papá, Sí, usted sabe. sí. Pero uno se cuestiona. Yo lo digo por mí. El sistema de partidos ha hecho que en los últimos 60 años estemos hablando todavía de temas básicos como educación, salud pública, seguridad ciudadana. El 98% del tejido laboral en República Dominicana son MIPYMES, porque la gente prefiere irse a una esquina a vender empanadas que emplearse en un país que el salario real está situado en los años 90, donde no hay indexación, donde la clase política no cumple sus promesas, donde la clase política no presiona para las ganancias del ciudadano promedio, y para mucha gente no importa quién esté de turno en la casa de gobierno, al final tiene que salir y, como dicen en buen dominicano, bandeársela como quiera. Hay una crisis de liderazgo y, por tanto, mucha de esa nueva juventud, también influenciada por un nuevo estilo de políticas que ellos entienden, como dice usted, yo estoy de acuerdo, de esas figuras más que de los partidos, de esa política de la audiencia, de la chulería, de caer en gracia, del bailecito y de las redes sociales, totalmente insustancial, pero es lo que prima. Yo siento que esa gran población que no se vincula en política está íntimamente vinculada a una falla en el sistema de partidos que no ha sabido resolver de forma definitiva discusiones básicas, en donde en otras partes del planeta estamos hablando de otros temas más trascendentes. Aquí ningún funcionario público, ningún exfuncionario tiene sus hijos en una escuela pública porque no tiene calidad, ni va a los servicios de salud pública porque no tiene calidad. Sí. Bueno, vamos a decir que lo que usted acaba de explicar, con lo que estoy de acuerdo en gran medida. ¿Cómo hace el partido para llamar la atención Ya. a la gente que participe? Pero quiero decirle dos cosas sobre eso. Usted se parece mucho a una compañera mía de estudio que se llama Danilercy Fermín. Le mando un saludo donde esté. Mire, el partido tiene grandes desafíos y el sistema de partido tiene grandes desafíos. Usted comenzó diciendo que habíamos involucionado. Yo creo que sí, pero por razones un poco distintas a las que usted plantea. Yo pienso que la corrupción, que es un problema histórico en nuestro país y en los países como el nuestro, es un problema que, a pesar de lo que parece, nosotros hemos ido acorralándolo. O sea, hay políticas públicas que procuran el acorralamiento y la estigmatización de la corrupción. Nunca nos equivoquemos, porque a veces pensamos que la historia, que las cosas son peores cuando miramos al futuro, que estamos en una época decadente. Y nos entra esa cierta nostalgia por el pasado. Yo soy víctima de eso muy frecuentemente. Soy medio romántico en ese sentido. Pero sin caer en los extremos, yo pienso que ha habido avances significativos. ¿Cómo se elegían cuando yo era un niño, en los años 90, yo recuerdo cómo se buscaba un papel en el Ministerio de Educación sobre la prueba nacional, era con bucones. Ha habido avances. La corrupción era común, cotidiana
y universal. O sea, buscones eran corruptos que estaban. La corrupción. Pero eso es corrupción del menudo. Sí, pero imagínese que era universal. O sea, usted no podía sacar un documento en este país sin utilizar ese mecanismo alternativo, porque el mecanismo formal no funcionaba. Luego de 20 años, digamos que eso es un avance. ¿Cómo se elegían los jueces? El Senado. Oye, mucho mejor el mecanismo que utilizamos para elegir los jueces. No, es perfectible, yo estoy segurísimo que sí. Pero, óigame, cuando era el Senado, imagínense que lo elijamos como se elige la Cámara de Cuentas, con ese mismo criterio, o como se elige la Junta, que se convierte en un sistema de repartición entre los partidos. Y lo hago como una crítica muy irresponsable, incluyendo mi partido, ¿verdad? O sea, que hubo avances. Usted dice, bueno, hay violaciones a la ley de compra en esta época. Siempre lo ha habido. No, antes no había ley de compras. Pero es el mismo mecanismo con otro nombre. No, porque a mí me tocó comprar. Yo fui subdirector de INAVIE. Y nosotros tuvimos que implementar una política pública que es básicamente basada, fundamentada en compras públicas, la alimentación escolar. Y todo el personal que trabajó conmigo se manejó con un nivel, y claro, el que dirigía la institución también tenía un nivel de integridad, que don René Jaques, que impulsó el cumplimiento de normas. Entonces, yo creo que ha habido avances. ¿Suficientes? No. Yo creo que el hecho de que existan normas y que podamos identificar cuando son violadas ya significa que hay avance y también hay conciencia de la población con respecto a un problema que es histórico. Lo otro que usted mencionaba sobre ese deterioro, usted decía, el nivel de abstención que hubo, un 47% de la población no fue a votar. Solo un 53% de la población votó en las elecciones pasadas. Evidentemente eso pone el dedo en la llaga. Hay debilidades en el sistema de partidos. Hay unas expectativas insatisfechas de los ciudadanos. Yo estoy 100% de acuerdo con usted. Yo creo que en muchas ocasiones el liderazgo político, nosotros los que hacemos política, los que somos militantes, pasamos la mayor parte del tiempo hablando de los problemas de nosotros, de quién van a elegir, de cómo van a elegir, de cuándo van a elegir, de qué esto. Cosas que a la mayoría, yo creo que los ciudadanos cambian de canal cuando oyen eso. Eso no le interesa a nadie. A la gente le interesa la calidad de la educación que recibe, la calidad del agua, el servicio eléctrico, cosas que son básicas. Y usted decía, ¿por qué tenemos tantos años discutiendo cosas básicas? Porque aunque parecen las mismas cosas, no son las mismas. Yo recuerdo, yo hice una maestría en matemática pura. Yo soy profesor de matemática. Y cuando fuimos a hacer la maestría, había un muchacho que estudiaba graduado de economía. Yo soy ingeniero, la mayoría de los que estábamos ahí eran o matemáticos o ingenieros, él era de economía. Los economistas son buenos matemáticos también. Y entonces él se decepcionó mucho por los nombres de las asignaturas. Él dijo, mira, se llama álgebra lineal. Bueno, álgebra lineal no, álgebra abstracta. Ecuaciones diferenciales parciales. Dice, pero ya eso yo lo vi en grado. Y se tuvo que sentar el director de la maestría y decirle, es que no es la misma. Se llama igual, pero no es la misma. Pasa igual. En cualquier país los problemas siguen siendo educación, salud, pero vaya usted a ver. No es lo mismo que estamos discutiendo nosotros cuando decimos educación, salud o servicio eléctrico. Pero tampoco es lo mismo que discutíamos hace 45 años, aunque eran los mismos nombres, educación, salud, vida digna. Yo creo que ha habido avances. ¿Suficiente? No. Yo creo que hay una pérdida de calidad en la actividad política y en la actividad pública. Por eso transfugismo, por eso el clientelismo, por eso todos estos vicios que nosotros criticamos de la democracia y la necesidad, para terminar, perdón que me extendí mucho. No, está bien. Desde la militancia política y desde los partidos, esto es un llamado a la atención a nuestro partido y a todos, de regresar a la formación. Eso te iba a decir. De regresar a la formación. Nosotros lo aprobamos ahora en el... Vaya usted a ver que nos hemos metido los dos pies en un zapato. Lo aprobamos ahora en el 10º Congreso. Acabamos de hacer un acuerdo con una institución que nos ayuda a implementar una plataforma, porque claro que no podemos regresar a los círculos de estudio. No es tan fácil, pero sí tenemos tecnología que nos puede permitir avanzar mucho. Es una apuesta arriesgada a regresar a la calidad, a construir cuadros con calidad y tal vez a construir cuadros con conciencia política, con conciencia de su rol en la actividad política. Lo que te quería preguntar a eso mismo, ¿es el sistema de partido el responsable de la situación? Y si no hubiera un sistema de partido que fuera peor. Yo creo que fuera peor. Sí. Entonces yo creo que todos no podemos atribuírselo al sistema de partido, que de hecho tiene muchas falencias, pero no necesariamente es el sumum del problema. Es un problema de la sociedad, de muchos factores de la sociedad, multifactorial por donde quiera que tú lo mires.
Entonces yo creo que en eso hay que aterrizar un poco y sí, los partidos tienen que jugar un rol como instituciones. Pues es una responsabilidad de todo el sistema social, de todo el tejido social, realmente. Yo te quería preguntar algo. ¿A quién perjudica más la abstención que hubo de un A la 47,48% oposición. prácticamente? A la oposición le perjudicó más. Sí, Perdón, ¿y qué estarían haciendo la oposición? Yo sabía que esa era tu respuesta, ujú. por lógica, pero ¿qué está haciendo entonces la oposición para evitar que una situación de esa naturaleza se pudiera repetir? Voy a hablar de otro problema. Sí. Hemos hablado de dos problemas de la democracia. A mí los dos me apasionan mucho y no quiero que ustedes piensen que yo lo estoy diciendo aquí porque soy secretario general de un partido opositor. Porque cuando yo era un dirigente estudiantil, yo creo que andan por ahí los videos, ustedes pueden encontrar la misma posición. No, no es algo que yo estoy diciendo ahora. Hablamos ahorita del transfugismo y yo le voy a hablar ahora del clientelismo. Ujú. El clientelismo es un problema antiguo, antiquísimo. Yo creo que está íntimamente relacionado con la democracia dominicana, Y sobre más todo serio, y más post-dictatorial. serio que el transfugismo. Mucho más serio. Clientelismo, corrupción y transfugismo son primos hermanos los tres. Ujú. Y uno va produciendo el otro. Hay un sistema de consecuencias ahí, de relaciones Claro. veladas, pero evidentes. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido últimamente? Aunque el clientelismo es muy antiguo, desde toda nuestra vida en democracia, sobre todo en los gobiernos del doctor, comenzando en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, se fueron acrecentando a medida que pasó el tiempo, a medida que la economía avanzó, se fueron acrecentando. Pero en mi opinión, nunca ha habido más clientelismo que ahora. Nunca. O sea, usted ha tomado parte del presupuesto y de las políticas públicas, incluyendo avances que se lograron significativos con política pública de carácter social, de corte social, como por ejemplo el Sistema Único de Beneficiarios y toda la transferencia condicionada que usted le daba a la familia porque mandaba a su hijo a la escuela, porque tenía que cumplir una serie de condiciones y usted quería que superaran una condición estructural de pobreza, que la superaran para construir clase media. Había una razón de esa política. Eso se desmontó. Vino con la doble y todo este tipo de cosas, pero eliminando el SUBEN. Entonces se volvió un sistema clientelar. La forma como se comenzaron a otorgar las pensiones, que son las pensiones especiales, son pensiones que usted se le otorga a alguien que por alguna razón no puede acceder o por razones obvias, y es que el sistema actual tiene poco tiempo, ¿verdad? Gente que no logró hacer cotizaciones en el sistema que tenemos formal, y entonces usted solidariamente el Estado va en su auxilio. Y normalmente esas pensiones son pequeñitas, de 12, de 15, de 20. Son pequeñas, porque hay gente que está en condición de subsistencia. Luego, este gobierno ha entregado pensiones de 75, de 100,000, de 150,000 pesos, 30,000 millones de pesos en pensiones. Es una barbaridad porque eso se paga de los bolsillos de nosotros. Cuando usted analiza, muchas de esas pensiones se entregaron en el año electoral y en el año preelectoral. ¿Se le entregaron a quién? A personas que venían de otros partidos y a familiares, allegados y dirigentes vinculados a esas personas que venían de otros partidos, incluyendo alcaldes y todo eso. Pasa lo mismo con el incremento excesivo de la nómina pública. Se ha aumentado en más de 100,000 millones de pesos la nómina pública en el último cuatrenio, pero no son profesores, no, o sea, no son maestros, no son militares, no son policías, no son médicos. Usted no creó otro 911. No hay una política pública que justifique ese incremento de la nómina. Entonces, evidentemente, se está yendo en burocracia. Usted está utilizando mal esos recursos que son de todos. De modo que se ha utilizado de manera clientelar el Estado Ya. y los recursos públicos. Y ahí respondo eso que usted me preguntó al principio, porque le di vuelta. Nosotros vamos en condiciones desiguales los partidos de oposición. Siempre ha sido así. Sí, claro. Siempre. Pero ahora es mucho peor por ese deterioro, por ese incremento del clientelismo del que estoy hablando. Nosotros cuando vayamos a unas elecciones, las personas que no participan porque se sienten asqueadas, porque tienen cuestionamientos, son las personas más difíciles de movilizar. El 53% que participa es más fácil de movilizar, incluyendo una parte importante del electorado que tiene un comportamiento clientelar y que por lo tanto es movilizado con recursos y muchas veces o casi siempre con recursos públicos. Yo, oyendo tu discurso, que tiene mucho de razón, hay que ver un problema dentro de esto y yo lo voy a plantear muy rápido. El tema de la pandemia provocó irnos a cero.
y comenzar de cero prácticamente. No importaba quién fuera el gobierno en ese momento, irnos a cero, se fue el mundo a cero, y comenzamos a conformar sobre la base de lo existente un- una nueva estructura económica, por así decirlo, desde el gobierno, no del Estado, desde el gobierno. Fue tan grande la asistencia pública que llegó un momento donde estaba basada casi toda la dinámica de la económica en esa asistencia pública. ¿Cómo desmontar esa asistencia pública Bueno, y, y evitar ese clientelismo? lo primero. Porque es complejo. Primero, vamos a ver, yo creo que la asistencia social, la asistencia pública, bien llevada, es un instrumento poderoso para disminuir la pobreza y para superar la condición ¿Y de a qué tú pobreza. llamas bien llevada? Bien llevada es que haya de nuevo, regresemos al sistema único de beneficiarios y que toda la ayuda social, Ven. si toda la ayuda pública sea condicionada al cumplimiento de metas, porque usted quiere que la gente realmente supere esa condición de pobreza. Usted no es que usted se está aprovechando de que la gente sea pobre. Esa es la diferencia entre el clientelismo y la política social. Usted lo que quiere es que la gente supere la condición de pobreza. Y luego que no la supere artificialmente. Es decir, que no supere solamente la pobreza monetaria, porque tiene más recursos en los bolsillos, No, sino que claro. supere porque vive Su mejor. calidad de vida. Sí, y porque además puede renunciar a esa política de asistencia, que tiene que verse siempre como algo transitorio o temporal. Pero aquí ningún partido ha llegado a esa etapa de las políticas sociales. Ningún partido ha renunciado o ha hecho que a través de esa política social y al unísono, con crear condiciones mejores de acceso a buena educación, acceso a buen trabajo, se termine ese ciclo y esa gente salga de esa dependencia de la ayuda social. Sí, en los gobiernos del PLD, especialmente en los últimos 8 años de los gobiernos del PLD, se incrementó la clase media y hubo, reconocido por organismos internacionales, hubo una reducción significativa de la pobreza. O sea, que hubo gente que superó esa condición de pobreza. Mucha gente, de hecho, superó la condición de pobreza. Un reconocimiento que hace incluso el gobierno actual. Recuerden que en una de las semanales el presidente Luis Abinader decía que del 2012 hacia acá, y escogió perfectamente el año, han salido más de 1 millón de dominicanos de la pobreza. Escoge desde el 2012 porque está incluyendo los 8 años del presidente Danilo Medina, que es donde está el 90% de esa gente que salió realmente de la pobreza. O el 100%. Nosotros no queremos ser tan arrogantes, ¿verdad? Pero la mayor parte, la mayor proporción fue en esos periodos. Entonces, bueno, por un lado es eso. Por un lado es eso. Y yo creo que sigue siendo un desafío el problema de la pobreza. Yo creo que al principio de la pandemia, al salir de la pandemia, nadie sabía cómo enfrentar ese problema. ¿No? De Partimos de hecho, cero. como país fuimos reconocidos por haberlo hecho dentro de lo que se podía lo mejor posible. Fue compartido entre dos gestiones de gobierno. El presidente Danilo Medina fue que le tocó hacer ese shock de política económica, de ir en auxilio de la gente que no iba a poder trabajar, sobre todo de la gente que trabajaba de manera independiente y de manera informal, que no iba a tener acceso a recursos de otra manera, y creo que cumplimos el objetivo. Por otro lado, al salir de la pandemia, el gobierno tenía un instrumento poderosísimo para reactivar la economía, que era la inversión pública. Era precisamente la inversión de capital, la construcción, la inversión en infraestructura, que servía para movilizar toda la ¿Y de economía. dónde sacaba el dinero? Pero lo tenía, Si porque estábamos se en le cero. aprobaron más dinero en préstamos que a cualquier otro partido. O sea, el presupuesto que manejó el PRM en 5 años es muy superior al que manejó el PLD en 8 años, muy superior. O sea, no fue un problema de presupuesto, sino un problema de política económica y de política pública. ¿Cómo hacer para que la gente que está en el rango de edad que se considera joven se vincule con la política? ¿Qué entiende el Partido de la Liberación Dominicana? Porque ustedes tienen una característica que al ser un partido que viene de orígenes muy particulares en el sentido de la formación política que se requería para ser miembro del PLD, tienen una base un tanto de edad que es la que se mantiene muchas veces fiel haciendo el trabajo político, pero siento que hay un vacío que no ha sabido captar el PLD, una nueva audiencia en cuanto a la política. Y creo que eso le pasa a muchos, a todos los partidos del sistema. ¿Qué van a hacer en ese sentido? ¿Cómo van a hacer que la gente se vincule, que participe? ¿Cómo romper con esa conducta totalmente reprochable de la logística para ejercer
vamos a decir, tu rol dentro del esquema de la democracia y del sistema de partidos, ¿qué van a hacer? Sí. Y es una pregunta que le podría hacer a cualquier dirigente político que se siente ahí. Sí. Bueno, yo creo que tenemos una tarea difícil en ese sentido. En este momento, la gente, los jóvenes, esencialmente, pues sienten mucha desafección por todas las instituciones formales. Mucho desinterés por las instituciones formales. No solamente pasa con los partidos, pasa con las iglesias. Hay menos gente que queriendo ser monja o sacerdote. Cualquier cosa que implique un compromiso drástico, social, de vida, radical, quiero decir, un compromiso muy radical, pues los jóvenes no van a mirar para allá. Tal vez por la forma tan sacrificada en que vieron crecer a sus padres o a sus abuelos. Hay una actitud casi de repudio hacia ese tipo de conducta, que por otro lado es heroica, usted lo ve, pero el antiheroísmo está de moda. Sí, los antihéroes están de moda. Entonces, por eso tenemos un desafío brutal nosotros, y ese desafío tiene un componente moral, es decir, tiene que haber un asunto de conducta en la militancia de los partidos, porque la gente al final, especialmente los jóvenes, como dijimos al principio de la conversación, no ven la estrella amarilla y el morado, y no van a leerse los estatutos y la declaración de principios. Ven el comportamiento mío y de otros dirigentes del partido, y a partir del comportamiento de esos dirigentes se forman una idea del contenido del partido, ¿sí? de la propuesta programática del partido, a partir de la conducta de los individuos. Entonces tenemos ese gran desafío en el PLD y en todos los partidos. Y por otro lado, comenzar a abrazar causas. Lo único que yo he visto que moviliza a los jóvenes, aunque no se ven impresionados por las organizaciones ni por las instituciones, sí se ven movilizados por las causas. Y ya cuando usted habla de medio ambiente, cuando usted habla de ciertos problemas que ellos consideran que son fundamentales, pues son capaces de movilizarse y de activarse políticamente. Entonces el PLD tiene la responsabilidad de abrazar causas que están en nuestra declaración de principio, pero que a veces lo olvidamos por cosas que son muy pragmáticas. O sí, del momento, coyunturales. O que son coyunturales. Pues nosotros tenemos ese deber. Y digamos que estamos haciendo el esfuerzo, no es una tarea fácil, porque es un sacudión, ¿verdad?, dentro de la organización, pero estamos en eso. Tenemos un buen secretario de Medio Ambiente, por ejemplo, tenemos una buena secretaria de la Mujer, de la Juventud, y entre todos vamos haciendo ese trabajo de conectarnos con las causas, con los problemas que preocupan genuinamente a los ciudadanos. Tú hablas de los jóvenes y yo recuerdo que yo me impresioné mucho. Yo no me impresiono ya con muchas cosas, porque yo creo que yo he visto la mayoría de las cosas, y siendo director de periódicos por muchos años, uno ve pasar tantas cosas que uno difícilmente se impresiona. Para mí sí me impresionó la vuelta de Balaguer en el 86 sobre la base de un apoyo de la juventud de ese momento. Fue significativo. Y yo me impresioné mucho de ver, no entendía el fenómeno, porque no había incluso una conexión generacional, para comenzar por ahí. Y menos de lo que se decía, que era la política en contra de lo que fue la gestión de Balaguer en cuanto a la juventud, que los persiguió, que los maltrató, que no los dejó progresar, que bla, 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 todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, hubo una real aceptación de esa juventud con un líder como Balaguer. ¿Por qué eso pasó? ¿Y tú crees que eso se puede repetir en un momento determinado? Sí, ningún partido va a acceder al poder sin contar con la juventud. La juventud son el 50% del padrón electoral. Pero como tú decías también, hay que enamorarlos y conquistarlos, porque son una novia de 15 años. Sí. Y sí, que se creen que lo tienen todo. Sí, y que hay que conquistarlos realmente. Sí, es así como usted dice, y también como usted decía, militan menos. Es decir, hoy el trabajo del partido, el 90% lo hacen las personas que son más adultas, especialmente la generación fundacional. Esos son sacerdotes y monjas, se levantan en la mañana a trabajar en el partido hasta la noche. Sí. Es impresionante. Entonces, tenemos que construir también otro estilo de militancia que le parezca atractivo. Tal vez la palabra que debería usar no sea esa, porque incluso la palabra es de otra época. Sí. Yo la comprendo y a mí me hace sentido, pero tal vez a los jóvenes no les llama la atención igual. Entonces tenemos que ver cómo logramos que ellos sean parte de un proceso político en el que ellos puedan ir confeccionando y construyendo el qué hacer. ¿Está dentro de eso del diseño de la nueva política del PLD de cara al proceso electoral y a su sí, nosotros, nueva ejecución? Hay varias cosas sí que consideramos en el 10º Congreso, como el partido digital, o sea, la transformación digital del partido, el tema medioambiental que se puso como un eje importante, la participación de la juventud, la construcción de organismos especiales para que los jóvenes, especialmente los jóvenes, pero también otros grupos,
pues puedan darse sus propios organismos, su propia manera de organizarse distinta a la liturgia tradicional del partido, pero tener la conciencia de lo que hay que hacer, incluso el compromiso de hacerlo y luego la capacidad de hacerlo son cosas diferentes. Tenemos un gran reto ahí. Pues muy diferente, mucho. Sí. No quiero no, voy a hacer una última pregunta, porque me muero si no la hago. Leonel Fernández, Danilo Medina. Es una pregunta que todo el mundo se centra en ella porque es la oposición versus al gobierno, a final de cuentas. En los últimos días hemos visto dos declaraciones de ambos dirigentes políticos, de ambos líderes políticos, planteando una misma posición, una proyección hacia ser la figura principal de la oposición o el partido número uno. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Es un asunto de imagen o es un asunto de realidad? Porque yo puedo decir que soy el último y que tengo un 5% y al final de cuentas vota por mí el 90%. O sea, sí. ¿por qué la fijación con este posicionamiento? Bueno, voy a hablarle yo escuché ambas declaraciones del presidente Fernández y del presidente Danilo Medina, pues estaba ahí en la asamblea. Yo puedo hablarle de las mediciones que hace el partido. Nosotros primero estamos asistiendo a un deterioro de la imagen pública del PRM. Y el PLD es el partido, recuérdense que vinimos de un proceso electoral que fue muy duro para el PLD el año pasado. Claro. O sea, estamos en el año siguiente al año electoral, aunque las cosas están muy encendidas, lo que ha pasado un año de las elecciones. En ese proceso electoral nosotros quedamos en segundo lugar en las elecciones municipales, bastante bien diferenciado del tercer lugar, pero a la oposición en su conjunto le fue mal en las municipales. Luego, en el nivel congresual quedamos más o menos empate, pero en el nivel presidencial quedamos en tercer lugar, que es lo que la gente recuerda. Dice, el PLD quedó en tercer lugar. Bueno, entonces digamos que es el punto de partida del PLD. Nosotros comenzamos a sacudirnos, iniciamos un congreso de manera anticipada. Fue una decisión valiente, arriesgada, pero valiente de la dirección del partido y comenzamos a hacer ajustes. La oposición sirve para que los partidos hagan ajustes y corrijan. ¿Hicieron autocrítica realmente? Sí, yo le conté que hubo todo un proceso de autocrítica masivo, porque además involucra a toda la militancia del partido y la militancia tiende a hacer crítica con la dirección, lógicamente. Sí, pues a veces se hace la crítica, pero no se asume. Sí. Pues, No, pero se asumió, sí. Y bueno, entonces, a partir de ese momento nosotros comenzamos a medir y comenzamos a ver en el escenario electoral, en el escenario nacional, perdón, cómo el PRM iba deposicionándose a medida que las condiciones de vida de la gente y la calidad de los servicios públicos también se deterioraban. Y la gente comenzaba a hacer comparaciones. El PLD, en cierta medida, se ha beneficiado de la comparación. Sí, la gente entonces dice, mira, con el gobierno del PLD, que teníamos estas políticas y que funcionaban de esta manera, realmente la cosa estaba mejor. Y eso nos ha servido. Y por otro lado, yo creo que hemos asumido la actitud correcta, como yo le dije, de hacer oposición y de movilizar un poco la militancia del partido. No hemos hecho todo lo que corresponde, pero estamos haciendo una parte de lo que hay que hacer y eso ha redituado políticamente al partido. O sea, el partido está bien marcado, ha avanzado mucho, se acerca al partido de gobierno y el PLD tiene la ventaja de que es una marca de 51 años también. Se está trabajando sobre algo construido. Ahora, tenemos el desafío de que no tenemos candidato o candidata elegido todavía. Y bueno, ya habrá el momento para discutir eso y para ponernos de acuerdo. Yo creo que tendremos la inteligencia de saber que el pueblo y que el partido son más importantes que las aspiraciones individuales de cualquiera de nosotros. Gracias, Johnny Pujol, por este conversatorio. Me ha gustado el conversatorio contigo. No había tenido la oportunidad nunca de entrevistarte. No habíamos coincidido para hacer una entrevista, pero me gustó el curso de la entrevista porque cuando uno habla con un dirigente político, regularmente yo he entrevistado a todos los dirigentes políticos, a muchos dirigentes políticos, y muchas veces se centran simplemente en la coyuntura de la crítica de una situación determinada y se diluye el tiempo con esto y no de hablar de la realidad de la política en sentido general y hacia dónde va el país, porque a final de cuentas yo no coincido totalmente con lo que dice Olga de la crisis de partido, pero sí hay una crisis de partido. O sea,
Y de las instituciones. Pero es Sí, la sí, realidad. sí. No, es la realidad. Sí. Pero yo lo que no veo es que una crisis que es insalvable. Así es. Entonces, yo creo que ese es un tema que debemos abordar como una búsqueda de la garantía del fortalecimiento de la democracia, que sin eso no tenemos todo lo demás. Lo que pasa es que la gente se pone creativa ante las crisis de los partidos y tenemos el caso de Bukele que está diosificado por una crisis también. No te vayas al Y extremo. tenemos el tema, por ejemplo, de los outsiders como Milei, que ha hecho muchas cosas positivas, pero que la gente se pone creativa. Sí. Y me preocupa los datos de que la gente diga que prefiere un sistema no democrático si al final resuelve los problemas. Sin embargo, Tiene que se va por lo criticarse el sistema. Sin embargo, Sí. se va por lo democrático a final de cuentas. Sí, Claro. tenemos A que... las urnas. No, y la alternativa al sistema de partido de la democracia no es mejor. No, No definitivamente. hemos encontrado una alternativa Es mejor. una Definitivamente. interesante discusión que podría hacerse. en No, otro pero, Tendremos luego. pero es verdad. Gracias, Johnny Gracias a Pujol, por ustedes. estar con nosotros, muy amable de tu parte, y ojalá que sea la primera en el tiempo de volver a conversar sobre estos temas. Así Yo será. creo y espero que la audiencia nuestra haya disfrutado en lo que vale de este conversatorio. Gracias a ustedes por la oportunidad. Hora de la pausa. Vamos a señores. la pausa.